Lanzarme me sigue dando mucho, mucho miedo. Lo que hoy es un poquito diferente es que sé que si quiero ser verdaderamente feliz, tengo que primero darme el permiso de equivocarme, de tratar 1000 veces y ser suficientemente valiente para verme caer y sufrir un chin emocionalmente antes de crecer. El episodio de hoy lo iniciamos citando uno de los párrafos que podemos encontrar en el blog de la doctora Estefanía Enríquez, nuestra invitada de hoy. Episodio donde decidimos descongelar el iceberg que se esconde detrás de eso que llamamos éxito, donde conversamos sobre su historia y todo lo que sucedió para tomar las decisiones que la tienen en el camino que eligió. Y cómo nos dimos cuenta de que al final en nuestra vida todos los puntos se unen, aunque al principio estos no tengan mucho sentido. Bien, yo me llamo Estefanía, yo estudié medicina en INTEC, terminé en enero de 2020 y ahora mismo, luego de reorganizar mi vida, justamente ayer, viernes, acabé la pasantía. Okay. En el Ministerio de Salud, trabajé en proyectos e investigaciones de nutrición. Y ahora mismo mi enfoque de carrera por los próximos años, y creo que la vida entera, pero uno nunca sabe, como ya hemos dicho, es en salud pública, investigación, educación, específicamente en todo lo que tiene que ver con salud materno-infantil. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Ok, perfecto. A ver, todos tenemos una historia y yo creo que eso es de las cosas que aquí en Querido Doctor decimos. Tenemos una historia, tenemos una historia, tenemos una historia. Y es justo que sepamos la tuya. Queremos saber cuál es esa historia que identifica la vida de Estefanía. Para los que quizás no saben, Estefanía escribe un blog súper chulo. A mí me encanta, soy fan número uno. Gracias. Donde, a ver, yo creo que con solo entrar y ver uno de sus títulos donde dice el permiso a equivocarme, como que te da esa intriga de decir qué hay detrás de ese artículo. Y en ese artículo, pues entonces, Estefanía habla un poco de su proceso, de cómo estaba preparándose para una especialidad, pero entonces resulta que la vida da vueltas y cambia. Yo creo que quien mejor no lo puede contar es tú. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede que tan fuerte que hasta decides escribirlo? ¿Qué buscaste con escribirlo en un blog? Cuéntanos un poco de todo eso. Bien, como yo te mencionaba, creo que antes de empezar a grabar, yo hice una pequeña línea de tiempo de todo lo que pasó, porque fueron tantas cosas y que en el momento que pasaron, como que yo no me di cuenta que eran importantes, hasta que luego yo vi el camino completo, como una frase de Steve Jobs que él dijo en un discurso de que como que algo que, no me acuerdo la frase exactamente, pero que los puntos hacen sentido cuando uno mira para atrás. Sí. Como que luego de cierto tiempo... Yo leí esa frase recientemente, creo, en un libro de Austin Kleon, pero sí. O sea, a uno le pasan muchas cosas que uno en el momento como que quizá desestima o uno no entiende por qué le pasan, incluso cosas malas, y uno como que se queja de que pasó eso, pero luego de que pasa cierto tiempo y uno tiene la capacidad de reflexionar de lo que pasó, uno se da cuenta como que, wow, eso malo que me pasó o esa confusión que yo tuve, realmente era lo que tenía que pasar para que pasara lo siguiente y pasara lo siguiente que me lleve entonces a eso que me hace feliz. Entonces, en mi caso, al igual que tú, yo tenía una línea de tiempo muy estructurada. Yo entré a la universidad sabiendo que yo quería tomar los exámenes de Estados Unidos. O sea, estoy hablando del primer trimestre. Sí, te entiendo. Yo salí del colegio diciendo que yo iba a vivir en España. O sea, por si acaso. Eso fue lo primero. Luego en el preinternado, desde que yo tomé el preinternado de pediatría, a mí me hizo muchísimo sentido de que yo quería ser pediatra porque yo soy, como ya hemos hablado y creo que se nota, yo soy muy cuadrada, me gusta tener la cosa bajo control.
tener las cosas bien desde el principio. Entonces como que esa especialidad me hace sentido, como que, wow, déjame garantizar que los niños crezcan sanos, porque si ya ellos nacen bien y crecen bien los primeros años, entonces vas a un adulto sano, como que, wow, eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no quiero tratar gente que tiene la vida entera, por el motivo que sea, sufriendo cosas que se pudieron evitar desde que nacieron. Entonces esa era la especialidad y yo quería ser neonatóloga. Eso era por esa razón. Ahí, recibiéndolo, vamos. Sí, eso fue en el preinternado de pediatría. Ok. Y desde antes del preinternado de pediatría, realmente, como ya yo sabía que quería ir para Estados Unidos, yo tenía mi currículum como tenía que ser. O sea, yo me involucré en todo lo extracurricular. Me fue súper bien en la mayoría de las clases porque yo sabía que eso era lo que yo quería. Ya tú estabas trabajando para un objetivo o enfocado. Sí. Claro, ok. Que al final, todo eso que yo me involucré, un punto muy importante, que eso yo no lo vine a entender hasta después. En medio de yo tratar de mejorar mi currículum, que eso es algo muy importante, pero también otro punto importante para irse a Estados Unidos son los exámenes. Sí. Entonces, si ya yo sé de preinternado que me quiero ir, entonces déjame ponerme a estudiar para los exámenes desde ahí, pero yo no le dedicaba tanto tiempo a los exámenes como yo le dedicaba, por ejemplo, a todo lo extracurricular, a todo lo que tenía que ver con voluntariado, a las investigaciones, a todo eso. Y era como que sí, eso es muy importante para irse a Estados Unidos, pero también los exámenes. Sin los exámenes tú no vas para ningún lado. Claro. Pero luego, que yo lo explico después, es que yo me doy cuenta por qué fue que yo le puse más peso a lo otro que a los exámenes. Eso ya vamos a hablar de eso ahorita. Pero bueno, siguiendo con la línea de tiempo, fluyó el 2018. En el 2019 pasaron muchas cosas, tanto académicas, personales. Yo pude rotar fuera, específicamente en neonatología, y como que hasta ahí, eso fue en enero de 2019. Yo estaba convencida de que yo quería ser pediatra. A mí me encantó lo que yo vi allá. Y también porque, ¿cómo te explico? Yo no tenía ninguna responsabilidad, yo simplemente estaba viendo lo que hacían esa gente allá. Sí, claro. Y todo fue muy chulo, hasta que tú te das cuenta que cuando se va a hacer tu trabajo y que realmente la vida no es tan bonita como uno lo ve ahí. Bueno, roté fuera, participé en una investigación sobre lactancia materna que pude presentar en un evento muy importante, y ahí fue como que también yo afiancé que me gusta la parte materno-infantil. Entré al internado y empecé a estudiar. Traté de empezar a estudiar a tiempo completo para los exámenes ya, porque era como que ya yo tengo mi currículum, digamos, completo, ya yo tengo que empezar a estudiar para los exámenes. O sea, sin examen no voy para ningún lado. Nunca había escuchado a alguien que tuviera un muñeco tan perfectamente armado como tú, de verdad. Sí, y como que puede, como que no necesariamente eso era por algo bueno, sino era por mi necesidad de tener todo controlado. O sea, eso también, como tú que me hablabas antes de hacer la grabación del iceberg, como que sí, eso se ve perfecto, pero nadie sabe por qué yo hice todo eso. Sí. Es hasta por la misma ansiedad. Yo sé que si no tengo tal cosa para tal fecha, me va a dar ansiedad. Entonces, déjame mejor resolverlo ahora, tenerlo todo listo y evitar llegar a ese punto en el cual yo esté ansiosa porque no he hecho tal cosa para mi currículum. O sea, uno no debe usar esta palabra, pero es un poco loco. Claro, no, sí. Y mira, tú traes a colación, o sea, lo que pasa es que Estefanía y yo hablamos, le digo, vamos a hablar de un tema, y le digo a Estefanía, el tema tiene que ver con esta foto. Y tú estás en el clavo ahí, es verdad, o sea, tenemos un iceberg perfecto donde se ve ese éxito y probablemente en ese momento, si tú me cuentas, yo estoy haciendo eso, yo te voy a mirar, yo digo, wow, en internado ya, todo ready, simplemente el examen y ya, o sea, tiene un pie en Estados Unidos prácticamente. Pero ¿qué hay debajo de todo ese iceberg? Que cuando lo descongelamos, tú dices, mira, en verdad el éxito nada más es un pedacito ahí, porque no hay tantas cosas. Y que uno no siempre disfrutó ese proceso, realmente. Sí. En mi caso, sí, yo disfruté muchas cosas, pero realmente yo también me perdí de muchas otras, que no había, digamos, la necesidad de hacerlo, porque igual todo iba a fluir. ¿Cómo te explico? Si yo falté, no sé, al cumpleaños de alguien, porque sentía que tenía que dedicarle tiempo a la investigación, como que realmente no iba a pasar mucho si yo dejaba de trabajar en investigación un par de horas, iba al cumpleaños y luego seguía con la investigación. O sea, al final yo lo iba a lograr, pero el miedo a de no voy a tener suficiente tiempo, entonces por eso debería dedicarle todo el tiempo que pueda. Eso la gente tal vez no lo ve. Sí. Y que no necesariamente, o sea, que no es tal vez necesario sacrificarlo todo, porque igual uno va a llegar y tal vez no importa tanto si no llega hoy en 6 meses, pero sí importa mucho todo lo que uno se perdió.
Sí, claro, yo estaba los otros días pensando la cantidad de cumpleaños. O sea, yo vuelvo, a mí me pasa que yo vuelvo como otra vez a encajar en la vida, como que vuelvo otra vez en el círculo de, es que este año son los cumpleaños de mi familia. Ok, es que hace como 3 cumpleaños atrás que yo siempre decía que no. Sí. Y es fuerte cuando después tú piensas en todo lo que uno mismo dijo es que no puedo. O sea, yo llegaba a un punto en que ni me preguntaban, porque ya yo tenía el no. Yo no me daba permiso de decir, pero quizá yo puedo. Que yo lo decía en automático. No puedo. Estoy ocupada, estoy estudiando. Y yo sé que hay gente que todavía como que no lo ve así, Sí. porque quiere cumplir con su línea de tiempo. Pero como ya dijimos, la vida por cualquier motivo, en cualquier momento te puede parar. Entonces quizá no afecte tanto de que tú te pares por un par de horas y luego tú resuelves, porque igual la vida, por lo que sea, te puede cambiar el plan totalmente. No importa que tú lo cambies por un par de horas. Bueno, déjame seguir viendo la línea de tiempo. Bueno, durante el trimestre del internado social, yo no lo hice en INTEC, normalmente la gente lo hace en Baní, pero yo lo hice en La Romana. Okay. Y ahí me dieron muchas oportunidades de involucrarme en eso de la investigación que hablé ahorita de lactancia materna. O sea, eso pasó por eso y a mí me encantó. O sea, yo no sé si la gente dice, ¿cómo te explico? A veces la gente dice que el internado de medicina social es su favorito, pero no es tanto por la rotación, sino por la libertad que hay de tú irte a otra ciudad, compartir con tus amigos, vivir fuera de tu casa. Tú sientes un respiro ya, porque no hay, como que de verdad, no hay que estar todos los días con el libro, por más que uno quiera. Y eso, yo escuchaba a alguien que decía, mira, Vani, es necesario. Es necesario, pero entonces en mi caso fue necesario por otra cosa, porque la verdad que yo no tuve ese descanso y luego la vida me lo cobró, pero era algo que yo necesitaba hacer. A diferencia de Baní, que normalmente lo que tengo entendido es de 8 a 12, donde yo estaba era de 8 a 5. Okay. Pero sí, era un lugar que era una clínica de segundo nivel y te daba la oportunidad de tú rotar por donde quisieras. O sea, había consulta prácticamente de todo, habían doctores de fuera, le daba muchísimo énfasis en la investigación, había gente que ayudaba. O sea, una clínica en La Romana que tiene respaldo de lugares, de instituciones académicas fuera. Entonces fue súper buena la experiencia y yo trabajaba de 8 a 5 feliz, porque también llegó un punto, luego de que yo roté por las cosas básicas allá, que me decían, si tú quieres durar todo el tiempo de que tú estuvieses rotando, trabajando en investigación, entrevistando a los pacientes, como que hazlo, no hay problema. Y a mí me encantó, o sea, yo estaba felizmente trabajando allá. Y como que en ese momento eso yo como que no le di importancia, lo disfruté sí, pero luego hizo mucho sentido porque eso pasó así. Bueno, ¿qué más? Entonces, en ese mismo año me involucré en algunos proyectos de educación sobre reducción de la mortalidad materna e infantil también, que me siguió reafirmando que a mí me gusta la investigación, la educación, y como que hasta ese momento nada de eso como que había hecho sentido. Pero luego ya yo empecé el internado, digamos, de verdad, luego de que uno pasa el social y pasa psiquiatría, que no es tan demandante, sí. Y entré a cirugía y a medicina interna. Eso fue a mitad del 2019. Y ahí como que yo no lo estaba disfrutando, para nada. Ya ahí no habían clases. A mí me gustaba ir a clases en INDEC, o sea, a mí me gusta estudiar, leer, lo que sea. Pero ya luego como que la práctica full que yo estaba viendo en los hospitales, yo no lo disfrutaba. O sea, había gente que felizmente entraba a toda la cirugía y yo como que, yo no quiero ir para allá, ¿puedo cada consulta? Y en ese momento te da miedo, tú dices, contra, ¿en qué me metí? Tú dudas de la carrera, o de una vez tú dices, o tú haces el clic y tú dices, vean, pero hay otras cosas, o sea, que no me esté gustando el internet, o ¿qué pasa ahí? Bueno, a mí no me... El de cirugía, yo sabía que a mí no me gustaba la cirugía, entonces como que hacía mucho sentido que yo no disfrutara ese internado. Pero luego llegó el de medicina interna, que tampoco no era que yo era apasionada de la medicina interna, pero era en un lugar mucho mejor, más académico y lo que sea, y la experiencia realmente era muy buena, pero igual yo tampoco la estaba disfrutando y ahí fue que empezó como que mi duda. Y también fue ahí que yo me empecé a dar cuenta del estilo de vida que llevan los residentes y ya los especialistas, y como que esto es demasiado sacrificado y al mismo tiempo a mí no me está gustando lo suficiente, como que esto como que no va a funcionar, porque yo entiendo que hay gente que se sacrifica la vida entera, pero por algo que les apasiona, como que esto como que no me hace sentido. Sí, y se ve el sacrificio y a veces la gente dice, wow, qué sacrificado, pero la gente, el que lo disfruta, lo está disfrutando tanto, que dicen, sí, pero no tanto, y como que, qué sé yo, se quedan ahí. Sí, y hay gente que quizá no sea la costumbre, pero
como que yo no me veía ni siquiera a todo esto. Yo estaba estudiando para los exámenes y era como que era muy difícil yo salir de una rotación que no me gustaba y sentir la motivación de ponerme a estudiar para cosas que realmente tampoco me estaban gustando tanto, porque sí me gusta la salud materna infantil, pero eso quizá el 10% del examen. Entonces no me está gustando la rotación, estudiar es demasiado difícil, los temas que estoy estudiando tampoco me gustan y como que qué es lo que yo estoy haciendo, o sea, el camino es demasiado difícil, sea donde sea. Entonces, si uno no tiene la motivación para hacerlo, o sea, como que si yo salgo feliz de la rotación, como que quizá motivada, que eso es lo que yo quiero hacer la vida entera, quizás sentarme a estudiar 8 horas después de salir de la rotación, fluye porque me está gustando, pero esto no era el caso. Entonces, simultáneamente, yo dejaba poco a poco de estudiar y me iba involucrando más en las otras cosas que estaban pasando ese año, como lo que te mencioné del proyecto de educación, de reducción de la mortalidad materno-neonatal infantil. Y seguí involucrándome en eso, y eso fue mitad de julio. Y como en agosto, alguien me habla de las becas de Chevening, que es para ir a UK. Y ahí yo me puse a ver que habían posibilidades para médicos. No era que estaban necesariamente dirigidas a médicos, sino a profesionales de la salud en general. Y había maestrías en Advanced Pediatrics, era pediatría avanzada, que no era que yo iba a hacer una especialidad, sino que yo iba a tener las competencias para manejar proyectos de salud pública en pediatría, investigaciones, y yo como que, esto como que se ve muy interesante. Y como que hacía sentido con lo que yo estaba haciendo en ese momento de los proyectos de educación, la investigación. Y también en ese momento en Intec me pusieron una mentora que ella me comentó que cuando ella terminó Intec, ella hizo una maestría en investigación y como que, wow, yo no escuchaba a nadie que haya hecho una maestría en investigación luego de graduarse de médico. Y como que esto es una posibilidad. Claro. Entonces combinar todo eso con todo lo que yo estaba sintiendo, que no era nada bueno, con estas otras posibilidades, fue como que, ok, ya, déjame poner esto en pausa. Yo hablé, eso fue un apoyo muy bueno realmente el de la mentora, porque a diferencia de que, sí, es una mentora para USMLE, pero realmente ella fue bastante comprensiva cuando yo me senté con ella y le dije, yo como que no quiero seguir estudiando esto por ahora. Y ella me apoyó totalmente. Es muy diferente cuando alguien fue tu mentor, entonces te empieza a empujar, que no, sigue, que esto es lo que tú querías, lo que sea. Claro. Así que eso es muy importante para quien sea que sirva como mentor. Déjame ver qué más. Tengo la línea de tiempo. Y bueno, yo puse todo en pausa, seguí con el internado, no estaba estudiando, sí seguí involucrándome en los otros proyectos. Ahí fue cuando tú pones en pausa, ¿cuánto te faltaba para terminar la carrera? 5 meses más o menos. Okay. Y ahí tú de verdad dices, cierra el libro y dices, esto como... yo no sé lo que voy a hacer, pero okay. Sí ya estaba decidida de que independientemente de que yo no cambiara de que yo no sabía si yo iba a hacer una especialidad clínica o no, okay. Pero sí ya yo sabía que me iba a tomar un tiempo para hacer otras cosas. Eso de la maestría, por ejemplo, en UK de pediatría avanzada, yo iba a hacer algo diferente, a ver qué era lo que yo quería. Y en ese momento, sí. Tú dices algo, empiezas eso calladita, porque eso es otra cosa. Cuando uno de la nada, porque es una universidad pequeña, nuestros compañeros saben qué está haciendo cada quien, independientemente de, o sea, me imagino que tus compañeros sabían que tú estabas preparando ese examen. Sí. Tú lo dices, o tú tranquila empiezas tu proceso callado, o te sientes que a veces uno se siente en el compromiso, que no es así, de tener que decir en voz alta, bueno, yo voy a cambiar esto. Bueno, si tú supieras. Que uno se lo dice a su familia y punto, pero bueno. Bueno, yo realmente no se lo dije a nadie que estuviese conmigo. Creo que sí, a un par de gente uno se lo menciona, sí, random. Uh-huh. Como que, tengo tal idea. Sé que se lo comenté, yo estaba rotando medicina interna cuando se lo comenté a uno de los residentes y él me dijo que, wow, a mí me hubiese gustado hacer algo así. Yo, mira, alguien me está validando. Y me dijo que él lo había pensado, pero que no lo hizo. Se lo dije a la mentora, que ella me apoyó, y se lo dije como que a un par de amigos que ni siquiera eran médicos. Uh-huh. Pero en cuanto a la gente de la carrera, yo realmente como que no le dije nada. Sí, cuando fui a exponer ese trabajo en el congreso fuera, le pregunté a una pediatra como que ella pensaba de dedicarse a la investigación y a la salud pública, y eso fue algo horrible, que ella me dijo como que eso no se puede hacer solo, o sea, tú necesitas tener una especialidad clínica para eso, o sea, yo te recomiendo que tú seas pediatra y luego hagas lo otro, y yo como que
Pero luego en ese proceso también yo empecé a investigar sobre gente que había tomado esa decisión de hacer otra cosa que no fuese clínico, porque es que lamentablemente tú nunca escuchaste de Alemania en la carrera, pero igual tú no escuchas de nadie que quiere ser salubrista o epidemiólogo. Tú conoces a la profe que da la clase y ya, a más nadie. Sí, pero mira, luego a veces eso de preguntar, porque mira como tú dices, o sea, cuando uno encuentra a quien lo valide, tú dices como que uff, parece, pero cuando tú te encuentras con alguien que te dice, pero tú, que yo digo que a veces como que uno tiene que estar muy firme por cuando tú preguntas, porque tú puedes encontrar la respuesta que tú quieres escuchar, pero también te pueden decir totalmente otra que te jamás que, y tú dices, bueno, yo en esta no entro. Sí. Bueno, yo no le hice mucho caso a esa persona del Congreso porque ella estaba en ese momento yo estaba rotando en pediatría. Ajá. Y fue lo mismo. Me gustan mucho los temas que estoy viendo, pero yo no me veo trabajando en eso. O sea, eso no me apasiona tanto como ya, en ese momento fue que yo como que ya caí en cuenta, como que, wow, espérate, yo tengo la carrera entera, tal vez no dedicándole tanto tiempo a las clases. Sí me esforzaba, sí me iba bien, lo que sea, pero yo no disfrutaba tanto las clases como yo disfruté todo lo de investigación, todo lo de voluntariado, todas las experiencias extracurriculares que no eran las clases en sí. O sea, esos son mis recuerdos de la carrera. O sea, y de hecho, yo sé que todo suena muy mal, pero quizá yo no me acuerdo del 70% de la cosa que yo vi en las clases en Intec. Y yo creo que eso pasa con la mayoría de gente, solamente claro, que lo refuerzan luego. No te sienta mal, claro. Yo creo que la gente lo refuerza ya luego de que sale. Claro. En mi caso nunca, porque ya yo no estoy estudiando para un examen clínico. Pero bueno, ahí fue que ya yo conecté como que no me está gustando lo que estoy haciendo en la rotación de pediatría. Además, es otra cosa muy importante. Emocionalmente es muy difícil también. O sea, yo no lo he contado realmente, creo que en mi Instagram ni nada, pero hubo una vez que nos tocó en un servicio a unos compañeros y a mí ventilar manualmente a un recién nacido por 12 horas. Y luego el recién nacido, o sea, básicamente falleció en las manos de nosotros. Okay. Eventualmente yo creo que voy a hablar sobre eso, pero a mí eso me impactó de una manera, es como que yo no puedo, o sea, de por sí no me gusta, no siento que lo estoy disfrutando, me gusta, pero no lo estoy disfrutando, y de por sí también emocionalmente es demasiado pesado. Entonces como que si no me está gustando tanto, como yo no voy a poder sobrevivir eso. Claro. Entonces cuando tú mezclas todo eso con lo mucho que me gustan los otros aspectos de la investigación, de la salud pública, de la educación, de dar clases, es como que ¿por qué yo quiero irme por este lado cuando el otro me gusta más y lo disfruto? O sea, uno lo duda como que cambiar de camino porque nadie te dice que es una opción, pero realmente tú te das cuenta que es una opción, luego tú conoces gente que se ha dedicado a eso. Sí, entonces, es lo que yo caigo, o sea, esa importancia de cuando tú preguntas, o sea, yo creo que tú acabas de dar en el clavo, cuando tú oyes que uno lo hizo, tú dices, mira, pues sí, y mira, a veces, como tú dices, la doctora me dijo que por ahí no, y yo investigué. Alguien recientemente aquí, hablando en este proceso de Alemania, me dice, mira, no importa lo que te digan, vete a la fuente. O sea, hasta lo que yo te estoy diciendo ahora mismo, no importa, vete, o sea, trata tú de hacer tu tarea y averigua cómo tú lo puedes hacer, averigua que sí se puede hacer. No te quedes, si alguien de casualidad te dice por ahí no, averigua cómo por ahí sí. Sí, así es, da muchísimo trabajo realmente y uno sufre mucho con la incertidumbre. Ya luego con el timeline que tengo aquí eventualmente llegaremos a ese punto, pero adelantando, ahora mismo sí yo siento mucha confianza en el camino, ya yo sé lo que yo quiero hacer, por lo menos por los próximos años, pero fue un proceso llegar para ahí y realmente fue todo muy intenso. O sea, como que no, honestamente no fue mucho que yo duré en incertidumbre, pero también porque yo fui muy proactiva y por esa misma necesidad de controlarlo todo, yo empecé a buscar gente que me orientara. En ese momento también mi hermana, que también es médico, me recomendó tomar un curso de investigación clínica, que realmente no es un curso. Cuando yo digo curso suena como que algo de 4 semanas, pero no. Fue un programa de investigación clínica que duró 9 meses y fue bastante intensivo. Y ahí también yo pude reafirmar que me gustaba esa parte. ¿Eso que hace una maestría? Sí, prácticamente, lamentablemente que no cuenta como maestría, pero sí, pudiera considerarse un posgrado. Pero bueno, otras cosas que en ese momento ya empecé como que a ver para atrás y también darme cuenta es que
yo fui monitora de salud pública porque quise. O sea, voluntariamente yo fui monitora de salud pública y lo disfruté. La primera que yo conozco que fue monitora de salud pública. Yo no conozco a nadie que haya sido. Existe, yo sí, y realmente va a sonar muy feo. Había mucha gente que la tomaba porque esa monitoría pagaba más que las otras. Pero, gracias. Pero yo fui voluntaria, o sea, no fue voluntario que me pagaron, pero yo voluntariamente decidí que yo quería hacer eso porque me gustaba. Ok. Y también fui monitora de metodología de la investigación. Eso sí no existía, pero todas las clases en INTEC pueden tener monitores, aunque no nadie, como que la gente no lo sabe y no lo pide. Okay. Pero sí yo me enteré que uno podía ser monitor de cualquier clase y de metodología no había monitor y se lo propuse a la profesora. Ese fue en el 4º trimestre o 5º trimestre de medicina, o sea, y mirando para atrás, 5 años para atrás, como que todo hizo sentido de por qué yo hice eso. No, definitivamente todos los puntos tuyos están conectando. O sea, es como tú dices, mirando para atrás, de verdad todos los puntos están conectando. ¿Y qué más? Nada, todo lo que mencioné de que yo me involucraba en muchísimas cosas aparte de las clases y ahí todo como que tenía mucho sentido. Y otro punto que anoté aquí también, porque en el proceso yo estoy aplicando a becas ahora, y cuando uno aplica esas cosas, igual como uno aplica al match en Estados Unidos, hay que escribir un personal statement y hay que reflexionar mucho para uno escribir algo sobre uno mismo diciendo las razones por las que uno quiere algo. Entonces también eso prácticamente me obligó a yo reflexionar de mi vida y realmente me di cuenta que todo esto viene antes de entrar a la universidad y que por eso yo creo que es muy importante que en mi colegio realmente lo hicieron bastante bien con toda la parte de orientación académica y luego planes en el futuro. Pero yo creo que incluso uno puede irse más allá y hablar un poco más de carreras que quizá no son las tradicionales aquí. Porque si a mí me hubiesen dicho de salud pública e investigación en ese momento, yo creo que yo me hubiese ido por ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve muy involucrada en eso en el colegio. En el colegio yo hice mi primera investigación y obviamente eso fue, yo hice lo que pude según las capacidades que yo tenía, pero incluso ganamos un premio dentro del mismo colegio. Okay. Y la investigación era de dismenorrea en adolescentes. O sea, una persona que nunca en su vida había escuchado de eso, ¿qué dismenorrea? ¿Qué es eso? Esas son menstruaciones dolorosas, por si alguien no lo sabe. Sí, pero bueno. No, doctor. Y tuvimos el acompañamiento de la enfermera del colegio, de una bióloga del colegio, de una profesora de metodología, y fue como que a mí me encantó esa experiencia. Eso fue en tercero, o sea, a un año de graduarme del colegio. Y como que eso a mí me hacía mucho sentido. Sí, yo quiero hacer eso porque yo quiero ser médico. Pero no, quizá era porque yo tenía, que es realmente lo que pasaba, el interés de investigar, me interesaba la salud reproductiva, me interesaba también lo de hacer cosas colectivas y no puntuales en los pacientes. O sea, a partir de eso, había muchísima gente con dismenorrea en el colegio, una cosa grandísima, realmente nadie nunca lo había investigado, y a partir de ahí mi compañera y yo hicimos un brochure para tener en la enfermería del colegio, y esas son acciones que al final del día son de salud pública. Eso, nosotros hicimos lo que teníamos al alcance, o sea, no fue algo súper wow, pero sí era algo importante para lo que estaba pasando en el colegio. Era como que desde allá ya yo como que venía entendiendo, aunque no lo sabía, que a mí me gustaba esa área. Así que wow. Yo creo que es muy importante que la gente tenga acompañamiento y lamentablemente aquí eso no es tan común. Y que pueda también darse la oportunidad de que cuando quizá la vida te frena o tú te frenes, rebuscar en tu historia, porque es como, o sea, es que todo cae ahí, cómo los puntos conectan. Yo creo que toma que descongelar el iceberg eso, o sea, cómo los puntos, de verdad. ya se cambia el nombre del episodio. Pero cómo los puntos en tu historia van conectando y darse la oportunidad. Porque, a ver, ahí es que yo digo, ¿cómo tú te das la oportunidad de decir, wow, es que no es por ahí, parece que esto no es lo mío? Y como indagar en ti, porque es que tú sabes que nos ponemos los lentes, nos ponemos cómo va todo el mundo y no nos damos esa oportunidad de decir, mira, quizás lo mío no es muy tradicional, o quizás lo mío, yo no sé, a veces, o sea, si a mí me preguntan, yo empecé la carrera queriendo ser de que cirujana cardiovascular, ni loca. Yo también, yo quería ser cirujana plástica, ¿por qué? Pero que me lo expliquen, por favor, de dónde a mí me sale eso. Después yo fui cambiando, porque yo escuchaba, yo creía, no sé qué, pero a ver, yo creo que todo el mundo tiene eso, o sea, indaga en ti y tú vas a encontrar la respuesta. Y eso, y date la oportunidad de equivocarte y de cuestionarte. Que no nos cuestionamos, nos da un miedo cuestionarnos, porque nos da un miedo muchísimas veces decir, ay, ustedes saben que en verdad no era por ahí, yo creo que eso no me gusta a mí, no da como vergüenza echar para atrás. Y yo creo que más de como que
sé que no es como que a propósito que la gente se culpa, como que eso viene simplemente en el chip de déjame no cuestionarme porque creo que algo va a salir mal y luego me va a sentir mal. También son cosas de que uno siente que lo van a juzgar y que no va a tener el apoyo de los demás, y también que uno no toma el tiempo para reflexionar, o sea, y lamentablemente el tiempo no está ahí, es verdad. Si uno está estudiando esta carrera, uno tiene probablemente muchísimas otras cosas, pero hay que sacrificarse y sacar el tiempo, porque si uno no se da la oportunidad de ver otras cosas, fácilmente uno acaba haciendo todo, o sea, uno acaba haciendo lo mismo durante la vida entera. Y si te gusta, no hay problema. Claro. Pero sí. si tú sientes que no te gusta algo de ahí, como que sí es importante tomarte una pausa, sea como sea. Sí, y es verdad, tú lo dices, no gozamos de ese tiempo como en otras carreras, o no gozamos de ese tiempo, como tú decías en el blog, de ir aprendiendo haciendo. Tú decías eso, ¿verdad? Sí. Eso no lo tenemos, pero yo creo que si a mí me pregunta, si yo por lo menos me hubiese quitado el botón de automático, porque es que ese otro, o sea, si yo quizá me voy dando la oportunidad de cuando ya uno va en internado, preinternado quizá, pero en internado, como hacer activamente eso de, mira, la decisión que tú tomas al salir de la universidad es lo que constituye tu vida, o sea, no es un relajo, trata de tomar, en ese momento, como que ve pensando de verdad y ve teniéndolo ahí como que, ¿qué de verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Mira, ¿Cómo me veo? La verdad es que para lo que yo quiero hacer ahora, yo ni siquiera tenía que haber estudiado medicina, pero a los 17, 18 años o antes, claro, te ponen a tomar la decisión claro, de una carrera, y es como que la verdad es que yo ni siquiera tenía que haber estudiado medicina. Y una pregunta, Sofía, ¿tú sientes ahora mismo, tú te culpas y dices, contrale? Porque a ver, quizá alguien lo escuche y dice, o sea, y tú no tenías que estudiar medicina e hiciste medicina. ¿Tú te sientes culpable o tú piensas que independientemente de eso es algo que o sea, constituye algo de tu historia y nada, o sea, tú no te sientes como, mierda, lo hice mal? No, o sea, yo no tenía la información para decidir algo diferente en el momento que me tocó decidir cuando yo iba a la universidad. Sí, yo creo que si me dieran una varita mágica, yo no estudiara medicina. Me hubiese ido fuera, que era algo que yo quería hacer, pero que me quedé aquí porque tenía que estudiar o sea, mi decisión era medicina, pero era demasiado complicado, demasiado costoso, pero si era otra carrera, probablemente yo iba a poder estudiar fuera. Y no lo hice porque era medicina. Entonces, si me dieran una varita mágica, sí, pero lamentablemente la vida no es con varita mágica. Entonces yo como que simplemente no lo pienso. Sí, como que, y al mismo tiempo estoy muy agradecida de haberme dado cuenta a tiempo, porque hay gente que se da cuenta de eso después de que ya tiene 2 especialidades. Y como que ahí sí queda mucho trabajo echar para atrás y cambiar de rumbo, porque ahora mismo es otra cosa, como que la verdad es que en mi caso yo tengo que reconocer de que sí tengo ciertos privilegios. O sea, para mí yo tengo el apoyo de mis padres. O sea, no es tan difícil como que yo decir, cuando la pasantía, por ejemplo, en todo ese proceso de yo terminé la universidad y estoy medio perdida, yo quería una pasantía que tuviera que ver con investigación o que tuviera que ver con salud pública, porque si yo tengo 5 años viendo la parte clínica y ya yo sé que no me gusta, claro, entonces como que para qué yo me voy a ir a una emergencia de la pasantía, claro, o a una unidad de atención primaria, como que ese no es el punto, yo necesito seguir descubriendo esto otro. Y yo estaba dispuesta a tomar una pasantía honorífica donde sea que tuviera que ver con investigación. Sí. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Hay gente que inmediatamente se gradúa, necesita proveer a su familia o ya tiene su familia propia y como que no puede hacerse el lujo de explorar. Sí, claro. Igual también lo que yo hice de investigación, o sea, hay gente que no puede hacer eso y darse esa oportunidad de descubrir porque tiene responsabilidades ya. Entonces no es tan fácil, lamentablemente. Sí, es así. Realmente cada quien tiene su marco, su historia, Sí. Y que eso es algo muy importante también, la parte económica, que será, antes de yo ya entrar a trabajar en el Ministerio de Salud Pública, yo estaba perdida de dónde que yo voy. Ya yo estaba haciendo el curso de el programa de investigación y yo no entendía dónde era que yo iba a conseguir trabajo. Ajá. Porque con eso de la especialidad clínica, tú te vas a Estados Unidos, tú haces tu residencia, inmediatamente alguien te va a contratar. Yo no he escuchado de nadie que no tenga trabajo luego de que hace eso, o en España o lo que sea, mientras que con investigación, salud pública, etcétera, yo no sabía de nadie que estuviese trabajando en eso. Con el apoyo de los padres y de la gente a la que yo le dije ese posible cambio de decisión. Lo primero es que yo no estaba segura de lo que yo quería, entonces yo realmente no lo comenté mucho porque
nadie quiere que si uno no se siente seguro, no quiere tampoco que lo estén cuestionando. Sí, claro. Pero sí, ya yo había dejado saber que yo iba a tomar un tiempo, al menos en mi casa, de no seguir estudiando para los exámenes, pero sí ya, inmediatamente sí yo dije lo que iba a hacer. O sea, yo lo que quería hacer, entonces es ese programa de investigación. Y ya como que en la cabeza de mis padres fue como que, ok, ella va a tener su tiempo ocupado en algo, va avanzando con algo. Sí, claro. No fue un problema. Creo que asusta un poco que uno le llega... En ese momento ya ellos entendieron que yo iba a hacer la investigación, me apoyaron económicamente con eso porque tampoco no fue muy económico. Sí. Pero algo que a mí me dijeron que no me gustó mucho fue que son comentarios que como que la gente lo dice sin pensarlo, pero a veces duele más de la cuenta. Que cómo iba a ser trabajan a uno. Que cómo iba a ser que yo iba a desperdiciar mi inteligencia en eso, porque uno asume que una persona que le va bien a la universidad, que es médico, se gradúa con honores de médico, yo me gradué con el índice más alto y era como que ¿por qué tú no vas a ser cardióloga? Sí. O ¿por qué tú no vas a ser pediatra o ginecóloga? Y desde ahí llegan como los clichés en esta carrera, que no te dejan... O sea, yo me imagino que a ti te decían eso y tú te cuestionabas todos los días. Yo me imagino que en algún momento, o bueno, de verdad estabas muy... Porque en mi caso yo seguiría todos los días y que, ay, es verdad, la gente tiene razón. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Y quién me orienta? Porque entonces ahí me hubiese llegado que, a ver, esa parte yo como que admiro de ti. Tú dices, mira, yo voy a trazar mi camino. No hay mucha información, pero yo lo voy a armar. Y yo le digo como a la gente que en eso hay como... O eso puede salir súper bien, porque entonces al tú no tener esa cosa, tú no te estás comparando y tú no sabes si va bien o va mal, tú entiendes que va bien, pero también puede salir que tú digas, mira, llega un momento en que se te tranca el juego y como no está escrito el camino, pues entonces tú no sabes qué lo Mira, algo que a mí me ayudó mucho fue que al principio de 2019, cuando yo todavía pensaba que quería ser pediatra y a mitad de camino yo cambié, en todo ese año yo estuve involucrada en digamos, actividades que tenían que ver con terapia. Primero yo estaba en terapia con un terapeuta individual, consulta individual. Luego duré un programa de 12 semanas que tenía que ver con autoestima y ¿qué era lo otro? Y amor propio. En un grupo de terapia grupal con mujeres y luego volví a terapia ya individual con otro terapeuta. Y yo creo que eso me permitió pasar por ese proceso de autodescubrimiento y entender que mi felicidad lo acaba primero. O sea, tomar esas decisiones de cambiar de carrera así de la nada y los comentarios de los demás, yo creo que yo lo pude manejar porque yo había llegado a ese punto ya. Ya yo tenía un proceso terapéutico bastante largo cuando eso. Tenía una zapata, como le digo yo, como que... Sí. Y que fue todo coincidencial, no fue como que déjame a terapia porque voy a cambiar de carrera, no. Sí, claro. Yo creo que también yo me permití pensar en cambiar de carrera porque ya tenía unos meses en terapia y era como que esto como que yo me puedo dar el permiso de hacer eso, de explorar otras cosas. También con lo que tú mencionabas de lo de aprender haciendo, en ese momento también era el momento en el cual muchos de mis amigos del colegio ya tenían trabajos como que estables y ya estaban pensando en hacer una maestría. Y fue como que ellos terminaron la universidad, trabajaron un tiempo y ahí fue que se dieron cuenta de cuál maestría querían hacer. Sí. A nosotros no, básicamente tú terminas la universidad sin tener ningún tipo de experiencia laboral y ahí es que te dicen como que elige una especialidad y ponte tu día para eso. Si tú sabes realmente, porque que tú rotes 3 semanas en un área de cardiología no te va a dejar saber si de verdad tú quieres ser cardiólogo. Ese es el famoso año práctico que se supone que tú te das cuenta, pero es que a veces falta, o sea... No, es que la mayoría de gente que tiene ya su decisión no toma, a veces ni siquiera hace la pasantía de verdad, sino que va un día a un lugar para salir de suya. Exacto, o no toma la decisión porque se dio cuenta en el internado, o aquí se le dice año práctico, porque no es que o sea, es porque ya lo tenían desde antes, no es que te da tanta luz el año práctico. Sí, tampoco. Y si lo tienen decidido, pues ok, sigan, pero mi punto es que si tú no te sientes 100% seguro, como que quizá vale la pena tomarte unos meses más rotando en ese lugar y en varios lugares que tengan que ver con esa especialidad. Mira, es una de las cosas, no, porque no voy a hablar ahora pero una de las cosas que en Alemania me hizo, o sea, aquí rápidamente diciendo, aquí tú puedes cambiar de especialidad y te convalidan. Es como que si yo empecé en medicina interna y yo me estoy dando cuenta que medicina interna no es, pues entonces se compara y, tú rotaste tanto tiempo, pues tú quieres ser nefrología ahora,
o tú quieres ser dermatólogo, pues entonces lo que te convalidamos, como si fuera un cambio de carrera. Y no hay que pasar por el proceso de nuevo. Y ese permiso a equivocarme, a mí me dio como un alivio, porque es como, Sí. como que puedo empezar en eso, y si al final por ahí no es ese cambio, como que... Yo no me imagino, porque incluso como que una de las razones por las cuales yo también estuve segura de irme por otro camino